Estamos escuchando, porque pareciera como que no estamos aquí, o que tienen frío. ¿Cuál de las dos es? ¿No están aquí o tienen frío? Las dos cosas. Pero hermano, yo siempre he dicho que el frío es psicológico. Olvídense de eso es psicológico, eso es mental. El hermano ya dice que no, porque el hermano ya aguantó mucho fuerte allá en New Jersey y no quiere saber del frío. Pero hermano, estamos contentos porque Dios nos ha dado la bendita oportunidad de estar aquí en su casa de oración. Ahora nosotros que vinimos con, yo sé que es una mañana bien fría, pero nos estamos calentando con el poder del Espíritu Santo. Yo sé que hay algunas personas que nos acompañan, no sé si será la primera vez o la segunda vez, pero yo sé que hay algunas personas que su cara no me es familiar. ¿Tenemos alguna persona que no esté visitando por primera vez a la iglesia de la Fe Viviente? Ahí está. ¿Cómo se llaman? Si son tan amables, por favor. María Vargas, bienvenida a la iglesia Leyland. Armando Vargas, bienvenido a la iglesia de Leyland, bienvenido. Para nosotros es un gozo que ustedes estén aquí, también la hermana acá. Ya yo la conozco, pero es la primera vez que tú vienes aquí a la iglesia de Leyland. Bueno, ¿cuánto le dan la bienvenida a la hermana? Eh, ¿Alguien más está aquí que sea por... Oh, la joven, ¿te puedo poner de pie, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Virgen. Dios te bendiga. El hermano también. Muy bienvenido a la casa de Dios. Hermano, el hermano Fernando. Tuve el honor de conocer al hermano Fernando el sábado pasado. Hermano Fernando, nuevamente bienvenido. Ya usted ha venido varias veces aquí. Pero, ¿quién más? Oh, aquí, otra Virgen María. ¿Cuántas Virgen María que tenemos nosotros? Bueno, que Dios me la bendiga a todas las Marías y a todas las que no son Marías también que Dios la bendiga y a todos los Marios también. El joven acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Ardani, bienvenido a la casa de Dios. Hermanos, estamos contentos porque esos hermanos, al igual que nosotros, hemos dejado nuestros hogares con este frío, pero lo hemos hecho porque el Espíritu Santo nos ha dado el impulso para que vengamos a la casa de Dios para alabarle y a glorificarle. Así que la gloria y la honra sea para Dios. Díganme, hermano. El mundo es pequeño. Pastor, fuiste mi pastor hace muchos años. Oh, mira, porque tú veas cómo es la vida. Así que, hermano, bienvenido. Amén. El mundo es pequeño y da mucha vuelta. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Bien, después de escuchar esta calurosa bienvenida a todos ustedes, ahora vamos a prepararnos para entonar las notas del himno 19, Engrandecido sea Dios. De pie, por favor.
Amén. Gloria al Señor. Bien, les invitamos a buscar en otras Biblias ahora en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías 17 y nos dice lo siguiente. No quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que habías hecho en su favor. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron nombrar un jefe para volver a su servidumbre. 9:17. Así es, repito. No quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que había hecho en su favor. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron nombrar un jefe para volver a su servidumbre. Así es. Falta una parte, pero es que esta Biblia tiene una subdivisión aquí. Ok, perfecto. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en amor, que no los abandonaste. Gloria al Señor. Maravillosa la palabra de Dios. Vamos, a todo aquel que pueda, vamos a postrarnos, por favor. Vamos a hacer una oración para que Dios y el Espíritu Santo esté con nosotros. Amantísimo Padre, exaltamos, glorificamos y alabamos tu nombre en esta mañana. Es un privilegio para nosotros estar aquí en tu casa de oración. ¿Por qué es un privilegio? Porque un ser santo, un ser glorioso, un ser poderoso está taberculanizando con nosotros, está habitando en medio nuestro. A pesar de ser personas pecadoras, tú nos das la oportunidad de establecer un lindo pacto con nosotros. Un pacto de amor, un pacto de misericordia y un pacto de un encuentro personal contigo. Señor, es un privilegio enorme, es un privilegio maravilloso que nosotros tenemos de escuchar tu voz en esta mañana. Queremos pedirte humildemente que a todas las personas que han venido a esta iglesia, a tu casa de oración, Señor, no queremos que se vayan de aquí como han regresado. Queremos que salgan de aquí con una unción poderosa de tu Santo Espíritu. Que cualquier problema que haya en sus vidas, esos problemas ellos los dejen depositado hoy delante del altar. Que ellos lo dejen depositado delante de la cruz de Cristo. Para que Cristo Jesús, con su sangre, con su muerte expiatoria, pueda ayudarnos a resolver esos problemas. Y el mayor problema que tenemos es que muchas veces nos hemos alejado de ti y estamos viviendo allá sin esperanza y sin una oportunidad de salvación. Pero nosotros hemos reconocido en esta mañana de que el único que nos puede dar esa nueva esperanza y puede restablecer en nosotros un espíritu nuevo es el poder de tu Santo Espíritu a través de la sangre de Jesús. Que todas nuestras cuitas, que todas nuestras penas, Señor, sean depositadas delante de tu presencia y que salgamos de aquí gozosos porque hemos estado con el Rey del universo, con el Dios que tiene piedad de nosotros y con el Dios que tiene misericordia de nosotros. Al pastor Cepero, bendícele poderosamente. Tu Santo Espíritu unja sus labios, unja su mente, y que lo que traiga para la iglesia de fe viviente sea el mensaje que realmente necesitamos en esta mañana. Que la gloria y la honra sea para Cristo Jesús. En tu nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Probar y ver.
historia de hoy, Foco en la Misión. Mis queridos hermanos, les quiero contar en este preciso momento el gran milagro de evangelismo que sucedió en la iglesia de Casley, aquí en la ciudad de San Luis de Maranhão. Desafiamos a toda la iglesia a crear una caravana de jóvenes Calebs para ir a predicar a una ciudad al interior de Maranhão llamada San Bernardo. Los jóvenes conocían los grandes desafíos. Dormirían en colchones improvisados dentro de la escuela, sin la comodidad del hogar como estaban acostumbrados. El mensaje del regreso de Jesús fue restablecido en aquella comunidad. 146 personas fueron bautizadas y se construyó una nueva iglesia. Al ver los milagros que sucedían, vidas siendo transformadas, los jóvenes regresaron más entusiasmados todavía para realizar otros proyectos de evangelismo. Y en julio del 2019 se aprobó otra avanzada misionera en la ciudad de Pinheiro. Realizamos ferias de salud, distribuimos canastas básicas, en fin, trabajamos en la parte física, social y espiritual de aquellas personas. El movimiento llamó la atención de las autoridades. La televisión local realizó reportajes y el mensaje adventista marcó presencia, viralizando el trabajo de los Calebs en la ciudad de Pinheiro. El resultado nuevamente fueron muchas vidas transformadas y 152 personas se entregaron a Cristo a través del bautismo. Los planes para el 2020 eran más audaces todavía, pero llegó la pandemia del coronavirus y no fue posible llevar a cabo el proyecto que se había propuesto para ese año. Pero, aún así, no nos quedamos de brazos cruzados. Siguiendo todos los protocolos de salud orientados por las autoridades, logramos realizar el proyecto Caleb 2020 en el barrio Coroadinho, en San Luis. Los jóvenes quedaron admirados al ver que en medio de la crisis de la pandemia, en 2021, con la disminución aparente de la pandemia, hicimos nuevos planes para la ciudad de Vitória do Mearim. Pero nuevamente la pandemia volvió con toda fuerza, y nuevas variantes del virus hicieron que las autoridades promulgaran nuevos decretos de salud pública. Pero los jóvenes decidieron no abandonar los planes y siguieron con el proyecto, tomando todas las precauciones en relación a los contagios, utilizando mascarillas y observando todas las normas de seguridad sanitaria. Se realizaron nuevos llamados a los hermanos de la iglesia de Castle para que, además de cumplir con su fidelidad habitual, hicieran una ofrenda de sacrificio en pro de la construcción de una nueva iglesia en la comunidad donde se realizaría el proyecto Caleb. Los hermanos abrazaron la causa y llegó el apoyo financiero. Fue un gran desafío hacer evangelismo y además administrar la construcción de la iglesia. Pero Dios colocó personas brillantes, guerreros del Señor. Los Calebs construyeron un lindo templo y 132 personas fueron bautizadas. Sin embargo, el proyecto iba a ser todavía más bendecido. Mientras ocurría el movimiento misionero en la ciudad de Vitória do Mearim, los hermanos y jóvenes del Casley que permanecieron en San Luis construyeron una casa a la joven Valeria y su familia. Mientras ella, que tenía solo 14 años, estaba trabajando para Dios evangelizando, la iglesia de Casley estaba trabajando para su familia al construirle una nueva vivienda. La entrega de la casa fue una gran sorpresa para ella y su familia. Fue un momento que quedará en la memoria de todos aquellos que participaron en el proyecto. Mi querido joven, participa tú también en un proyecto así en tu iglesia. Involúcrate en un año en misión, sé voluntario e ingresa de alma y cuerpo en la misión Caleb. Tu existencia tendrá un nuevo significado al ver a personas entregándose a Cristo y sus vidas siendo transformadas. Te aseguro que serás mucho más feliz. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, después de escuchar este relato misionero, pues indiscutiblemente solo me llega a la mente el texto que dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Definitivamente hay grandes bendiciones para aquellos que se dedican al servicio
del Señor. Vamos a pedirles a los diáconos ponerse de pie, por favor, para la oración. Dios de amor y misericordia, en esta hora, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de una vez más estar aquí delante de tu santa y bendita presencia. Ha llegado el momento de adorarte a través de los diezmos y las ofrendas. Permite, mi Señor, que al hacer esto no quede en nuestro interior el dolor de dar lo que a ti te corresponde, sino más bien el gozo de alabarte, de glorificarte, de adorarte. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a disfrutar plenamente este momento al depositar los diezmos y las ofrendas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Bien, hermanos, llegó un momento muy importante en el culto divino. Tenemos hoy un invitado. Le doy el privilegio de conocerlo. Todavía no había tenido el privilegio de conocerlo. Es un hombre de Dios. Lo conocí por referencia. Él mismo se va a dar su introducción, su pequeña biografía, pero él es el pastor Jorge Luis Cepero. Viene de la linda República, no dominicana, sino de Cuba. Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, mi hermano. Sí, yo le pedí que me dejara yo mismo presentarme, porque me siento en familia. ¿Saben por qué? Porque Dominicana es mi vecino más cercano. Siempre he añorado conocer a Dominicana, porque nos parecemos mucho. Pero no menos a Puerto Rico, que también nos parecemos mucho, que estamos en la misma área y hasta tenemos una bandera muy parecida. Quiero decir a los dominicanos que yo le iba a las Águilas del Cibao, así que no quiero discusiones de que no que van a perder, pero para que vean que yo sé bastante de ustedes, porque estuve un tiempo trabajando en el este de Cuba, que está bien pegadito de la Española. Bien, 77 kilómetros lo que hay nada más de mar, solo que es el paso de los vientos, que el mar allí es muy movido, pero allí no se puede navegar con cualquier cosa, pero estamos bien cerca. Y Puerto Rico, como ya dije, hasta en la bandera nos parecemos, que no la hizo ni un puertorriqueño ni un cubano, la hizo un venezolano. Fue el que hizo la bandera
de Cuba y de Puerto Rico, porque estaban en la misma causa, ¿no? Éramos colonia de España, y entonces ese venezolano formaba la comisión estábamos preparando banderas, y hizo la de Puerto Rico y Cuba con solo la diferencia del triángulo, el color en el triángulo, pero igual una bandera. Además recuerdo a Lola Rodríguez, no se me olvida, una boricua, me gusta mucho la poesía, los que me conocen saben, y los que oyen mis predicaciones saben que uso mucho poesías en mis temas, y esa de Lola me la sé de memoria también. Ella dijo: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón. Así es, así que somos de la misma familia, estamos en la misma región, y por eso dije, yo me voy a presentar. Sí, como él dijo, mi nombre es Jorge Luis Cepero Herrera. Tengo algo de judío, porque Cepero viene de los judíos, ¿sabes? No es Cepero, es Chepiro, que se escribe Chapiro, pero se pronuncia Chepiro. Y cuando fueron a España, ellos huyendo de la persecución, los españoles no sabían pronunciar Chepiro, que es como se pronuncia ese nombre. Entonces pues, decían Cepero, y se quedó Cepero. Yo sé que en Dominicana no hay Cepero, ni en Puerto Rico, hay Cepeda. Pero Cepero nada más que he escuchado en Cuba. En ningún otro país latino he oído hablar de que haya Cepero. Herrera sí, que es el otro apellido mío, hay bastante en todas partes. Lo cierto es que estamos en familia de la misma región y sobre todo de la misma familia de la fe. Y hay un cubano aquí. Allá tengo a mi hermano que me saludó hace unos momentos. Nos conocimos en New Jersey, allá en Trenton, cuando yo atendí la iglesia de Trenton. Yo tuve 3 años trabajando allí. Pero somos hasta de la misma región en Cuba, de Santa Clara, la capital de la villa, donde estaba el Colegio de las Antillas, que ahora está en Puerto Rico. Porque al cambiar la política allá, ellos nos quitaron el colegio, quemaron los libros de Elena White, en la capilla daban baile con cerveza y fumando, y se convirtió aquello en algo que no puedo decir la palabra. Ya aquello no parecía un colegio religioso, parecía un prostíbulo. Aquello horrible. Ahora lo querían devolver. Pero Dios, se lo devolvemos si ustedes ponen un asilo de ancianos ahí. Ustedes lo pagan, ustedes lo mantienen. Nosotros le damos un médico y una ambulancia para si hay que llevar al hospital algo. Pero nosotros no queremos negocio con esa gente. Ellos mienten en todos los negocios, es para perder con ellos. Y el que haga negocio con ellos va a perder. Y no, la Unión no lo aceptó y yo estuve de acuerdo con eso. ¿Cómo vamos a pagar nosotros? Además, allí viven otras personas. Ellos le dieron las casas que eran de los profesores, se lo dieron a otros. Ahora nosotros tenemos que buscarle casa a esa gente. Porque no podemos expulsarlo y dejarlo en la calle, porque como cristianos no podemos hacer eso. Pues no, ¿cómo nosotros vamos a buscarle casa? Hay más de 15 o 20 familias viviendo allí. Tendríamos nosotros que pagarla. Y no vale la pena, porque frente hay una universidad que es completamente mundana. Bueno, digo mundano, quiero decir ateo, porque mundanos somos todos, somos del mundo. Pero no aceptamos aquello. Pero gracias a Dios, la obra allí, hoy hay más adventistas en Cuba que lo que había en aquellos tiempos, cuando estaba el colegio. Para que ustedes sepan, ya allí hay más de 30,000 adventistas en estos momentos en Cuba. Y en aquellos tiempos éramos 4 o 5,000. Y hay más de 30,000, a pesar de los pesares. Así que gracias a Dios, Dios sabe todo lo que hace. Bien, hermanos, decía, hubo alguna confusión con el versículo, bueno, pero por fin después mi hermano que tuvo la lectura bíblica lo arregló. Pero yo lo voy a repetir con el permiso de él. Él lo hizo muy bien, muy correcto, porque lo repitió. La última parte de Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios que perdonas. Tú eres Dios que perdonas. Noten bien eso. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén. Gloria a Dios por eso. Bellas palabras. Bueno,
quiero decirle que cómo me vino la idea de predicar sobre esto. Yo fui profesor, bueno, en Cuba trabajé 46 años. Muchos años como pastor en diferentes lugares y después me llevaron al seminario como profesor después que fui a Montemorelos y pude hacer una maestría. Tuve que repetir la licenciatura porque los profesores que nos dieron clase a nosotros no estaban certificados. Tuve que hacer la licenciatura en teología y después la maestría también en Montemorelos. Ambas tuve que hacerlo. Y entonces me pusieron de profesor y estuve como 10 años trabajando de profesor allá en el seminario y de ahí me vine para acá. La situación estaba muy difícil con mi familia y mis nietos y el servicio militar obligatorio. Un adventista en eso allá es para la cárcel. Empieza con 3 años, pero no sabe cuándo termina. Pues cuando salga y vuelva a lo mismo, lo vuelven a poner 3 años más. Sigue guardando el sábado, 3 años más y 3 años más. Las cosas cambiaron un poco en el año después del 90 con la visita del Papa, ya aflojó la situación, pero seguía el problema y en esa época fue que empezamos a salir de allá la familia. Y finalmente acá, y entonces trabajé 3 años aquí allá en Trenton, en la iglesia adventista hispana de Trenton, una bella iglesia. Llevo grandes recuerdos, hermanos míos, de ustedes allá. No se me olvida nunca mi experiencia allá en Trenton. Bueno, lo cierto es que trabajando allá en el seminario nuestro, el colegio que tenemos en La Habana, en Cuba, después que nos quitaron el colegio de las Antillas, que pasó a Puerto Rico, un día, tú sabes, en un colegio, los muchachos forman tertulias, y la especialidad era allí la teología. Y a veces habían tertulias y a veces yo me acercaba a ver de qué estaban hablando. Y a veces hasta ellos por favor, profe, queremos hacer una pregunta sobre. Y entonces me ocupaba y ese día pues estaban en una tertulia y paso por profe, queremos, me incluyeron. A ver, ¿cuál es la tertulia? ¿Cuál es el tema de la tertulia? No, estamos discutiendo qué es lo más difícil para un cristiano. Ese es el tema o asunto de que están tratando, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la pregunta? No, que algunos dicen que es las pasiones, las tentaciones de la carne, lo más difícil para un cristiano. Ajá. ¿Y otros? No, otros dicen que es la riqueza. Otros dicen que no, que es la pobreza más bien. Y bueno, fíjate que el salmista dice, no quiero que me des ni mucha riqueza ni mucha pobreza. Así que ambas cosas pueden ser peligrosas. Y así estaban hablando de distintas cosas. Y alguien dijo, no, pero la mayoría pensamos que lo más difícil para el cristiano es perdonar. ¿Perdonar? Sí. Es lo más difícil, yo entiendo. Y eso más bien fue lo que me dio la inspiración para hablar de hoy. El tema o asunto es el perdón. Pero no de la forma que ustedes posiblemente están imaginando. Porque el versículo habla que Dios es grande en perdonar. Sí, vamos a dejar eso para la conclusión del sermón. Pero antes, el tema o asunto del sermón hoy les va a parecer extraño. Pero es bíblico, es veraz. Y probablemente ustedes se den cuenta que es cierto cuando Dios no perdonó. Como dije que es el título del tema de esta mañana, cuando Dios no perdonó. Hay varias ocasiones en la Biblia que se habla de que Dios no perdonó. Se lo vamos a mostrar en esta mañana. Ustedes me van a ayudar. Algunos que tengan la Biblia, les voy a dar algunos versículos para que por favor me ayuden, que puedan. Yo estoy usando la Biblia versión Reina Valera del 60. Esa es la Biblia, pero bueno, lo que ustedes tengan no importa. Con apoyo bíblico se ha dicho, y con mucha razón, que lo que acabamos de leer, que Dios, pero tú eres Dios que perdonas. Eso es cierto. No hay ninguna contradicción en lo que vamos a hablar, el tema o asunto del sermón de hoy. Cuando Dios no perdonó con esto, es cierto. Pero sí, a pesar de eso, hay ocasiones en que Dios no perdona.
Y a veces nos equivocamos cuando decimos que Dios perdona. ¿Qué realmente es lo que Dios perdona? Vamos más adelante a hablar de eso. Miren, se ha dicho con toda razón que Dios tiene ojos que todo lo ve, pero que también tiene corazón que todo lo perdona. Tienen bastante razón los que han dicho eso. 1 Juan 1:9 dice que perdona el pecado. Dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero después les voy a mostrar cómo es que perdona el pecado, porque no es tan al pecado como al pecador. A veces leímos así y es lo que parece decir, pero entre líneas hay otra verdad. Al final vamos a hablar un poquito más de eso, para la conclusión. Yo dije que no es el pecado lo que Dios perdona, más bien al pecador. Al pecador que ha aceptado el remedio que Dios dio para el pecado. Hace poco puse ese pensamiento en Facebook, a veces pongo pensamiento en Facebook. Y alguien me escribió, me dijo, pero pastor, ¿cómo te va a decir que Dios no perdona el pecado? Yo, no, es cierto. Dios no perdona el pecado. Dios lo que no perdona es el que rechaza el remedio para el pecado. El pecado se pagó. Nuestro problema no es el pecado. Es que rechazamos el remedio para el pecado. El pecado sí se pagó, pero no somos nosotros los que podemos pagarlo. Pues pagarlo sería muerte eterna. ¿Ven? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Muchos versículos hay, dice que es amplio en perdonar. Isaías 1:18 dice que aunque fueren como grana, como nieve serán emblanquecidos, etcétera, etcétera. Hay muchos versículos, pero no voy a mencionarlos todos. Ustedes lo saben. ¿Ve? Hebreos 8 dice que no se acordará más. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. En Hebreos capítulo 11, esa palabra. Sin embargo, repito, a pesar de todo lo que acabamos de demostrar, quiero decirle que Dios es sinónimo de perdón, pero hubo ocasiones en que Dios no perdonó. Vamos a entrar en ella. Primero, vamos a algún hermano que me ayude, lo que le pedí que leyera Génesis capítulo 19. No lo busque todo, deje que uno solo lo busque, porque mientras se está leyendo, tal vez usted esté allá y se le escape la explicación que voy a dar. Génesis 19, 24, versículos 24 y 25. Génesis 19, 24 y 25. Escuchen todo a él para que no se pierdan todo lo que vamos a decir. Génesis 19, 24 y 25, por favor. ¿No necesito un micrófono ahí? ¿Qué destruyó Dios ahí? Todo. Fueron dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos todos. A pesar de que incluso Abraham intercedió por ellas. Y Abraham rogaba, Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿no perdonarías? Sí, si hubieran 50 justos, yo perdonaría. Bueno, Señor, quizás no sean 50, sean 40. Si hubieran 40, yo lo perdonaría. Y por ahí llegó hasta que no había ninguno. Ellos tuvieron su tiempo de gracia. Ellos tuvieron la oportunidad de encontrar la gracia de Dios, pero lo desecharon y Dios les destruyó a todos. No perdonó a aquella generación. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Así que tenemos ahí la primera vez que encontramos, bueno, no fue la primera, pero la primera en el orden de la predicación mía. Ya antes sucedieron cosas que vamos a estudiarlas, pero no las tengo en el orden cronológico. No lo puse en orden cronológico. Dos ciudades que Dios no perdonó a sus habitantes. Desecharon.
la gracia que Dios tenía en ese tiempo. Pero eso no es todo. Romanos capítulo 11 y versículo 21. Vamos para la segunda. La segunda vez que Dios no perdonó, en el orden que yo he dado aquí. No estoy, repito, dando el orden cronológico, sino el orden que yo estoy dando en el sermón. Romanos capítulo 11 y versículo 21, por favor. Dios, perdón, un momentico. ¿Dios qué? No perdonó. ¿Quiénes eran las ramas naturales? ¿A quién se refiere ahí? Se refiere a los judíos, a la nación judía, a Israel. Sí. Dice Juan Calvino, un gran religioso y predicador, dice: esta es una poderosa razón para combatir toda confianza propia, por cuanto nunca debiéramos pensar en el rechazo de los judíos sin sentir su impacto y temblar de temor. Porque ¿qué les causó la ruina? Sino por defender de la dignidad que había alcanzado, despreciaron lo que Dios había establecido. ¿Qué había establecido Dios? La salvación a través de Jesús. Los judíos no lo aceptaron. Lo rechazaron. La nación toda rechazó a Jesús. Los líderes de la religión judía, del judaísmo. El cristianismo no es otra cosa que la natural y esperada evolución del judaísmo. Pero ellos no quisieron evolucionar. Se estancaron y rechazaron el que tanto en símbolos y ceremonias preanunciaban. Lo rechazaron. Rechazaron la gracia de Dios, el camino de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando fue allí para que Juan el Bautista lo bautizara, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Eso lo hacían ellos mucho en el santuario, sacrificar un cordero. Entendían perfectamente que vendría uno que como cordero iba a morir por ellos. Pero cuando fue realidad, lo rechazaron. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la nación judía como nación lo rechazó. Y Dios no lo perdonó. Así que ¿cuál fue la primera que citamos que Dios no perdonó? Sodoma y Gomorra. En segundo lugar, la nación judía, Dios no la perdonó. No, el plan de salvación de aquel tiempo que alcanzado, que fue el único, el original que iba a ser para todos los tiempos. Pero en otros lugares fue de otra manera, como vamos a mostrárselo a continuación. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Por favor, alguien que lo lea. Es la tercera que vamos a mostrar por la Biblia. Segunda de San Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Perdón, repita, ¿qué dice? No perdonó Dios. Siga leyendo, hermana, gracias. Así que ¿quién más no perdonó? Ya dijimos la primera, Sodoma y Gomorra. Ya dijimos la segunda, la nación judía. No, la segunda fue la nación judía. Y ahora en tercer lugar, ¿quiénes? A los antediluvianos. Solo Noé y su familia. Dice que no los perdonó. Bueno, Dios tenía un plan de salvación para aquella generación. El arca era un símbolo de Jesús y de la iglesia de Jesús. Yo he predicado otras veces de eso.
La iglesia es un símbolo del arca. Hermano, usted dice, a veces hay personas que se escandalizan porque ven que en la iglesia algún hermano comete un error o hace algo que no está en armonía con lo que se espera de nosotros. Recuerden que el arca era un símbolo de la iglesia también, del plan de salvación. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el arca? Con tantos animales dentro, que se orinaban y hacían sus necesidades, y aquello no daba abasto para poder limpiar todo aquello. ¿Cuántos malos olores no habrían allí? Porque nos hacemos la idea a veces que la iglesia es una galería de arte. ¿Han visto ustedes una galería de arte alguna vez en una exposición? Allí se presentan obras terminadas, bellezas, cuadros, obras de arte maravillosas. Y nos imaginamos que la iglesia es así. Pero la iglesia no es así. Si fuéramos a buscar alguna comparación para la iglesia, no busquemos una galería de arte. Busquemos más bien un hospital. O el arca. Con malos olores. Ustedes se imaginan los vómitos de aquellos enormes animales ahí por los saltos del agua, un elefante orinándose. Sería terrible, vomitando. La iglesia no es, la iglesia tenemos que compararlo con eso, con un hospital, con el arca. En el hospital hay personas que, bueno, están de alta. Enoch estaba de alta y Dios le dio de alta. Fíjese que alta, que subió hasta el cielo. Pero ¿quién más está de alta? ¿Quién dijo yo por ahí? ¿Usted está de alta ya? Tiene que ser como Enoch, perfecta, que la trasladen al cielo. En Cuba está de alta. En Escoba. No entiendo. Bueno, ya. Está bien. Pero en el hospital hay quien está en terapia intensiva. Hay quien no le dan alta todavía porque necesita tratamiento. ¿Es así o no es así? Y hay quien está ya en terapia intensiva o está en la morgue ya. ¿Es así o no es así? Los hospitales no son así. ¿Y por qué nos escandalizamos entonces si vemos que en la iglesia hay algunos que tristemente hay que aplicarle una disciplina de fraternizarlo? No es porque se va a perder por eso, porque Dios perdona. Dios perdona. Pero la iglesia tiene que limpiar su testimonio ante la sociedad, demostrar que la iglesia no aprueba eso que hizo, que está mal hecho, y Dios no aprueba eso que hizo. Pero no es que esa alma está perdida. No, esa alma puede arreglarse con Dios de nuevo. Pero no comparemos la iglesia con una galería de arte. El arca simbolizaba la iglesia y el plan de salvación de aquel tiempo como un hospital, no como una galería de arte. Pero nos falta todavía otras ocasiones cuando Dios nos perdonó. No perdonó a los antediluvianos. Ahí quedamos. Vamos a repasar. Primero dijimos que era ¿quién? Sodoma y Gomorra. Segundo, la nación judía. Tercero, a los antediluvianos. Pues vamos entonces para la siguiente. Miren, por favor busque Segunda de Pedro de nuevo, capítulo 2 y versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Léalo, por favor. Sí, si usted lo tiene, léalo, por favor. Perdón, de nuevo, repita eso. Porque quiero que quede bien claro. Por eso es que le pido que repita, para que todo entienda. ¿Dios qué cosa? No perdonó. Otra vez que Dios no perdonó. ¿A quiénes ahora? Vamos a ver. ¿A quién no perdonó Dios?
Los ángeles que pecaron. Termine de leerlo. El infierno no existe, ¿sabe? Ahí la palabra que se usa en hebreo, en griego, es tartaró, quiere decir lugar de oscuridad. La traducción no está muy fiel al original para el español. Hay palabras de un idioma a otro que no tienen traducción. Por ejemplo, miren, se dice que, ya que hablamos de pelota al principio, cuando un bateador conecta y se envasa, eso es un hit en inglés. Pero hit es también golpear. Hit es también declararse en huelga. Pero en español no tiene traducción. No tiene traducción. Entonces, tú ves que cuando van a traducir hay palabras que decir algo así como, dice el traductor, algo así como, porque no es una traducción exacta. ¿Me hago entender? Entonces, tartaró, lugar oscuro. Pero no hay palabras que de un idioma a otro. Shortstop. Eso le llaman torpedero en algunos lugares. Para cortos. Pero realmente shortstop para es a la que más se parece para corto. Pero no son tan cortos, porque a veces sacan por ahí cada batazo que son terribles, que llega hasta los files. ¿Ven? Pero tartaró, quiero aclarar eso, lo que significa el lugar oscuro. No el infierno como lo interpretan o como lo entienden ciertas creencias por ahí, que no me interesa atacarlas. Bien, así que a los ángeles, sí, hermano, la siguiente ilustración de que Dios nos perdonó tiene que ver con eso, con los ángeles que pecaron. Son, por supuesto, los que me son mencionados también en Judas capítulo 6. Aquí aprendemos que no guardaron su posición. ¿Ve? Abandonaron sus moradas propias. Es decir, que estos ángeles cayeron, están implícito que hubo un tiempo en que no habían caído. Si cayeron es porque hubo un tiempo que no habían caído. Está implícito. Sino que disfrutaban de una posición celestial ante Dios. Se apartaron de la justicia. Fueron expulsados del cielo, consignados a regiones bajas, oscuras. ¿Ve? Porque siguieron el ángel que se reveló. Y dice que no, ¿qué? No fueron perdonados. Ellos tuvieron su tiempo de gracia. No es que Dios no les dio oportunidad. Pero lo desecharon su tiempo de gracia. Así que vamos a repasar. Primero, Sodoma y Gomorra. Segundo, la nación judía. Tercero, cuarto, los ángeles. Perdonen que yo les haga repetir como si fueran muchachos. No, recuerden que fui maestro muchos años. Y para fijar la clase, la repetición es muy importante. Los maestros somos así y nos gusta mucho escribir las cosas. Si vuelvo a estar por acá, que parece que sí. Ustedes van a ver que yo uso mucho. Si hay una pizarra, por favor, no se deshagan de ella. Tengan preparado pizarra, borrador y puntero para escribir. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver, ya hicimos el repaso. Quiere decir que fueron castigados por haberse unido a la rebelión del cielo. Pero no hemos terminado todavía. ¿Cuántas hemos dicho que en total fueron? ¿Cuántos? 4. Nos falta una. Falta una vez más. Vamos allá. Miren. Así que la sexta, o sea, la quinta vez que no perdonó, se van a quedar asombrados. Pero vamos a decir después, amén. Miren, no perdonó el mundo antiguo, no perdonó ciudades, no perdonó un pueblo que era su pueblo, no perdonó a ángeles. ¿Qué esperanza tenemos nosotros
de que nos pueda perdonar a nosotros. Una vez más, que Dios no perdonó, es la esperanza que nosotros tenemos. Y vamos a decir amén cuando veamos cuál fue esa otra vez que Dios no perdonó. Parece sombría, ¿verdad? Parece sombría. Parece pastor, porque un sermón siempre tiene que terminar con una solución, no con un problema. Y tal parece que usted está terminando con un problema, dejándonos el problema. No. Pero es verdad que parece sombría la justicia divina. No perdonó ciudades, no perdonó naciones como Israel, no perdonó una generación como la antediluviana, no perdonó a los ángeles incluso. ¿Cómo podemos confiar en que tendrá misericordia para perdonarte a ti y para perdonarte a mí y para perdonarme a mí? ¿Cómo podemos confiar en eso? Porque una vez más no perdonó. Por eso podemos confiar. Vamos a ver cuándo no perdonó. ¿Cuál fue la siguiente vez? Romanos capítulo 8 y versículo 32. Se van a asombrar mucho. Aunque ustedes lo saben, pero no se habían dado cuenta. Romanos 8, 32. Vamos a ver cómo dice allí. Ya alguien por ahí lo dijo. Léalo. Perdón. Hay otra versión que dice no perdonó. Parece que esa es más revisada. No eximió. Bueno, la versión más antigua, Reina Valera, la de anterior al 60, dice no perdonó. No perdonó. Así que siga, hermana, y disculpe. ¿A quién no perdonó? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿No perdonó Dios a Jesús? ¿Sí o no? ¿No perdonó Dios al Padre a Jesús? ¿Sí o no? No lo perdonó. Si lo hubiera perdonado no hubiera muerto. No hubiera tenido que morir. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez oí a un predicador diciendo que Dios no lo desamparó. Sí lo desamparó. Jesús fue tratado. ¿Cómo va a decir una mentira la palabra de Dios? ¿Cómo Jesús va a decir una mentira? ¿Estás haciendo a Jesús mentiroso? ¿Por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Dice allí en Isaías 59 o 59 que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y le han hecho ocultar el rostro para no oírnos. El pecado separa de Dios, mi hermano. Y Jesús, al echarse el pecado de la humanidad encima, quedó separado de Dios. Jesús no estaba mintiendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta podía ser muy fácil. Porque te echaste el pecado de millones y millones, de un globo terráqueo entero, de millones. Tú te echaste el pecado encima y el pecado separa de Dios. Porque a veces nos cegamos con ciertas definiciones que hay en la Biblia de pecado y pensamos que son las únicas. Dice la versión que le dije, Reina Valera, la antigua, la de 1602. Dice así: el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Con quién nos da todas las cosas? Porque no perdonó a Jesús. Hermanos, Dios ofreció a Jesucristo para todos nosotros. Lo que pasa es que todos nosotros no lo usan. El que se pierde, el que se vaya a perder, se va a perder no por sus pecados, porque el pecado tiene remedio ya. Y es para que todo aquel que en él cree, más tenga vida eterna. ¿No dice así la Biblia? Pero no queremos creer. Nos negamos a creer, resistimos. No queremos entrar al arca. ¿Ven? No queremos escuchar los consejos que no escucharon los de Sodoma y Gomorra. ¿Ven? No queremos aceptar a Jesús. Por eso es que lo perdemos. No por el pecado ya tiene remedio. Hace años.
A ver, dígame. ¿Quién es el más viejo aquí? Yo creo que soy yo. Yo tengo 74 años. ¿Hay alguien mayor que yo aquí? 78. No creo. Usted se ve más joven que yo. Diga la verdad. 78. Bueno, usted es el más viejo. ¿Cuántos pecados usted había cometido ya en el año 31 de la era cristiana, cuando Jesús murió en la cruz? ¿Cuántos? Ninguno, si usted no había nacido. Y ya Jesús lo estaba pagando. Ya Jesús los había pagado, hermano. Igual con los que son más jóvenes. En el año 31, ya Jesús había pagado tus pecados. ¿Cuántos siglos? ¿Y no has aceptado el remedio? Ahí es donde está el problema, hermanos. Ahí es donde está el problema por el cual muchos se van a perder. Sí. Miren, hermanos, Dios ofreció a Jesucristo para todos nosotros. No importa el género, hombre, mujer, niño. No importa si eres blanco, negro, jabao, mulato, colorado, no sé. Las diferencias se hacen la gente. Yo a veces no sé ni qué cosa soy. No sé, pero yo no me fijo en los colores. La variedad es belleza para mí. Pero para todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo murió, sino que murió porque tomó nuestro lugar. Él dice que él se quebrantó su corazón. Fue el primero de los que estamos crucificados que murió. Pues, hermano, la separación de Dios, el pecado de tantos, la paga de tantos millones, cayó sobre uno solo. Es como que usted le tire con un cañón a una cucaracha. Es demasiado fuerte, demasiado grande la bala para una cucarachita. Vaya, perdonen, no quiero decir con esto que estoy comparando a Jesús con una cucaracha. Dios me libre. Lo que quiero es mostrar que de algo grande a algo pequeño, sobre un solo ser, sobre un solo hombre, porque vino con una naturaleza humana. Cayó el castigo de todos. Sí. Porque tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Tomó sobre sí los pecados y la ira de Dios que debía caer sobre ti. Y claro, sobre mí también. Y sobre todos nosotros. Cayó sobre él. Eso debiéramos hacernos amarle. Miren, hay unas palabras de Martín Lutero. No quiero decir con esto que Martín Lutero sea la Biblia, tenga la autoridad de la Biblia, de que tenga la autoridad de un profeta reconocido, pero lo que dijo es verdad. Y voy a repetir las palabras de Martín Lutero, que yo siempre le enseño a mis oyentes, porque el que no entiende eso no entiende el Evangelio. Fíjese, el que no entienda estas palabras de Lutero no entiende el Evangelio. Y si no entendemos el Evangelio, ¿cómo vamos a ser favorecidos por él? Las palabras de Martín Lutero son las siguientes. Las voy a leer. Yo me las sé de memoria, pero para que no se me escape ningún detalle. Dijo él: los pecados de Jesucristo. Mire, aquí no pasó. Cuando yo leí eso en una iglesia, una hermana me dijo: pastor, usted está, perdone, pastor, pero usted está ofendiendo a Dios. Eso es una herejía lo que usted ha dicho, pastor. Digo, no, mi hermana, no. Yo le voy a explicar, permítame que termine el pensamiento. Le tuve que decirle, hermana, cuando yo se lo termine, usted me va a entender. Pero aquí parece que todos entendieron, porque nadie protestó, porque yo dije eso, pero lo voy a repetir. Los pecados de Jesucristo son los míos, dijo Lutero. Y añadió: la justicia de Jesucristo, la santidad de Jesucristo y la perfecta obediencia de Jesucristo son mías. Hermano, ese es el Evangelio. ¿Alguien se atreve a repetir el pensamiento? Hay mentes muy hábiles que se lo aprenden enseguida. Ella, yo sé que es una de las que está escribiendo, pero ella tiene una mentalidad muy, muy abierta.
Ajá. Amén. Casi de memoria se lo aprendió. Por lo menos el contenido. ¿Eh? Voy a repetirlo. Los pecados de Jesucristo son los míos. ¿Eso es verdad? ¿Por qué murió Él? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros somos parte del mundo. Dice, los pecados de Jesucristo son los míos. La justicia de Jesucristo. Nosotros somos justos. No hay ni aún uno, dice la Biblia. Su santidad. Aunque hay algunos por ahí que son santos de apellido y así. No sé si son santos o le falta la N. Su santidad y su perfecta obediencia. Hay algunos que dicen, yo he sido como el joven rico. Desde mi juventud los he guardado. Yo nací en la iglesia. No, que no habrá nacido en la maternidad. Pues la iglesia no para en nada, muere. Es muy difícil que alguna para dentro de una iglesia. Puede ser, pero... Su perfecta obediencia es mía. El joven rico fue el que presumió de que todo lo había guardado. Miren, esto yo lo sé muy bien porque tenía que ver con mi trabajo como maestro. La teología, los muchachos tenían que sacar 70 en adelante para ser aprobados. Si sacaban 80, era una nota buena, 80 y tantos. Si sacaban más de 90, era sobresaliente, era aprobado. Y si sacaba 100, ni hablar. Y si sacaba 99, ni hablar. Pero con la ley de Dios, para tú ser aprobado, tienes que sacar 100. Si sacas 99, equivale a 0. ¿No dice eso Santiago? Si guardares toda la ley, pero ofendieres en un punto, 100 menos un punto, ¿cuánto queda? 99 en lo material. Pero en la ley de Dios, 99. Si tú eres de los que guardan la ley, el 99%, tú sacas 0. Tienes que sacar 100 o no estás bien. ¿Y quién me dice, se atreve aquí a decirme, yo saco 100 en la ley de Dios? Bueno, esta hermanita, si lo dice, yo se lo perdono. Es perdonable. Recuerden, hermano, que Jesús dijo en una ocasión, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Un mandamiento de la ley. Pero él dijo, pero yo os digo, si alguno aborrece a su hermano y se enoja con él y le dice, necio, estúpido, idiota. ¿Nunca te ha pasado eso a ti? Ni con tu esposo, o con tu esposa, o con un hijo. Pues ya eres culpable de ¿cuánto? De todos, de los 10. Ahora voy con otra que es más delicada todavía. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Jesús se refirió al hombre nada más, pero podía referirse a la mujer también. Si alguno dice, mira a una mujer y la codicia, qué bonita está, ay, si fuera mía, ya quebrantó el mandamiento que dice. Le doy permiso para meter la primera piedra al que me diga que él no ha hecho eso. Tíreme la primera piedra, que me voy a poner a escribir en el piso. ¿Quién saca 100 en obediencia? Nadie. El único que guardó la ley perfectamente y nos otorga su obediencia perfecta. Gracias a Dios, hermano. Ven, porque le digo que la última vez que no perdonó, vamos a decir amén. Qué bueno que no perdonó a Jesús, porque si no tenía que juzgarnos nosotros. Pero perdonó a Jesús, no perdonó a Jesús. Jesús pagó los errores de nosotros. Jesús pagó las debilidades de nosotros, hermano. Gracias a Dios por eso.
Y no olviden el pensamiento que les enseñé de la realidad. Voy a decirle esto, la realidad es que Dios no perdona el pecado. ¿Se acuerdan que lo dije al principio? Le voy a explicar eso. Dios no perdona el pecado. El pecado se pagó. No lo pagas tú, pero lo pagó Jesús. Sino a los pecadores que aceptan que, o sea, Dios no perdona al pecado, sino a los pecadores que no aceptan el plan de extirpar el pecado y el plan de Dios para extirpar el pecado que se traspasa a Jesús. Esos son los que son. No aceptó el remedio, no acepta la medicina, no acepta la cura, el antídoto, no lo acepta. Esos son los que no tienen perdón. Pero no es por el pecado. El pecado tiene remedio. Lo que no tiene remedio es negar a Jesús, que es el remedio para el pecado. Ahí sí está. Como que los que negaron montarse en el arca se perdieron porque no entraron al arca. Y los que se pierdan al final van a ser porque rechazaron a Jesús. Aquellos que confían en Jesús como el Cordero de Dios nos invita a poner en Él nuestros pecados, a confiar, a creer en Él. Y nuestros castigos, el castigo no va a caer sobre Él. Ya cayó desde el año 31. Isaías capítulo 53. Hay unas palabras tan lindas. Isaías capítulo 53. Lo tengo aquí. Este lo voy a leer yo. Hermano, mire lo que hizo Carlos Spurgeon una vez con este pasaje de Isaías capítulo 53, versículos de 4 al 6, 53 del 4 al 6. Ahí dice así, y después de eso decir lo que hizo Spurgeon, con este versículo les voy a invitar a que lo hagamos nosotros también hoy. Dice allí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Saben lo que hizo Carlos Spurgeon con este versículo? Y yo le voy a invitar a que lo hagamos. Donde dice nosotros, dice el nombre mío. Por ejemplo, yo digo de Jorge Luis, y tú dices tu nombre. Les invito a hacer eso. Vamos a leerlo, y donde yo diga mi nombre, usted dice el suyo. Vamos a leer ahora. Dice, ciertamente Él llevó en Él las enfermedades de Jorge Luis y sufrió los dolores de Jorge Luis. Y yo, Jorge Luis, lo tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por las rebeliones de Jorge Luis. Fue molido por los pecados de Jorge Luis. Y el castigo de la paz de Jorge Luis cayó sobre Él. Y por su llaga Jorge Luis fue sanado. Jorge Luis y los demás que estamos aquí nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos los que estamos aquí. Esa es la verdad, hermano. Eso es el evangelio, hermano. Saben, en mí siempre van a encontrar un predicador del evangelio. Yo digo como Pablo, no predico otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. Hace un tiempo un ex alumno mío que estaba trabajando por Minneapolis me invitó a ir allá. Pero nos reunimos allí con el presidente del distrito. Y dijo, bueno, ustedes son los que van a hacer el evangelismo. Sí, sí, y son los que están invitados, sí. Y bueno, yo quiero decirle que yo quiero que la predicación sea, los temas sean sobre la verdad presente. Entonces, decía nadie, levanta, pastor, ¿me puede explicar qué usted entiende por cómo usted interpreta la verdad presente? Digo, bueno, que la bestia, su imagen, la persecución, los significados, los símbolos de la bestia.
Ah, no, ok, gracias. Entonces le dije a Luisito, oye, me voy. Yo predico. La verdad presente es el evangelio eterno. No dice el evangelio pasado ni futuro. El evangelio es eterno. Es el mensaje del primer ángel. Es la base, es el fundamento de todo lo demás que nosotros creemos. Pero Luisito, que de Oriente, creo que el apellido de él es de allá de New Jersey. Tú sí lo conoces. Luisito. Luis Ortiz no, el otro, el mulatico. Que es cuñado de este muchacho. Ay, caramba. Que tiene una hermana también. Reyes. Luis Reyes. Luisito Reyes. Él me dijo, el pastor de la iglesia soy yo. Y usted va a predicar en mi iglesia. Olvídese lo que él diga. Hermano, el evangelio es la verdad eterna. Como usted me va a decir que la verdad presente es la bestia. No. O sea, allá fue uno diciendo que la pata, la herradura, fíjese, predicando un día en una iglesia allá, lo escuché, que la herradura en la pata izquierda de la bestia era el comunismo. ¿De dónde? Pero ¿de dónde? Fíjese qué cosas. La herradura de la pata izquierda de la bestia simbolizaba el comunismo. ¿De dónde sacó eso? No, mi hermano, el evangelio es de Dios. Y sí está claro en mi Biblia y está claro en mi mente. No, eso es barbarismo, no. Mire, y con esto ya termino. Quiero terminar con una historia muy bonita, pero veraz, que ocurrió en Grecia. Allí encontramos el relato de Esquilo y Aminfas. Eran dos hermanos. Esquilo fue un héroe nacional. Peleó en la defensa de griega. Los griegos eran muy bravos, hay muchas historias lindas y veraces, como Leónidas, cuando con 300 hombres venció 1.000.000. Bueno, no terminó de vencerlo porque finalmente lo mataron porque hubo una traición. Pero detuvo a los persas, a Ciro, que atrapó. Los griegos eran muy bravos para pelear. Y cuando le dijeron, oye, los persas son 1.000.000, cuando tiran todas sus flechas, cubren el sol. Él dijo, mejor, pelearemos a la sombra. Y peleó hasta que lo mataron. Porque uno traicionó y le dijo cómo podían dar una vuelta por un sendero que había y atacarlo por la espalda. Y por eso finalmente perdió. Pero este Esquilo es otra historia muy hermosa, que él defendiendo a Atenas perdió su mano derecha, era mucho de la mano derecha. Y Aminfas era su hermano, pero era un delincuente. No se parecía en nada a Esquilo. Y lo condenaron, lo iban a matar. Fue condenado a muerte por los atenienses por una falta que había cometido. Y estaba ya a punto de ser justiciado y se aparece Esquilo y sube a la plataforma donde estaba el jurado sentado y sube a la plataforma y le mostró al pueblo que pedía muerte, matarlo. Eso se acostumbraba mucho en el circo romano, a gritar así. Y enseña su mano mocha y corrió así frente a los jueces con la mano mocha. Todo el mundo hizo silencio. Nadie se atrevió a hablar una palabra. Era un héroe nacional. Había perdido su brazo por defender la ciudad. Los jueces bajaron la cabeza hasta que la gente empezó a decir, absuélvanlo. Y absolvieron a su hermano, a Aminfas, por el heroísmo de su hermano. Hermanos, eso hizo Jesús por nosotros. Algo parecido así hizo Jesús, pero más grande todavía. Nadie pronunció una palabra. Levantó su brazo mucho para que todos los jueces que condenaban y su hermano bajaran la cabeza y su hermano fue perdonado de la culpa. Hermano, cuando nos encontremos ante el trono de Dios, acusados de pecadores, y los libros sean abiertos con la lista de nuestros pecados, el Señor Jesús vendrá a nuestro lado y mostrará al juez las heridas en sus manos. Digo, mi sangre, Padre, mi sangre. Y la sangre de Jesús borrará nuestra condena. Recuerden que Hebreos 11 está llena de pecadores. Se llama la lista de los héroes de la fe. Pero en esa lista no dice nada de que Abraham dijo mentira. Y de que Abraham aceptó lo que le propuso la mujer sin protestar ni nada.
Cuando él le dijo, bueno, allégate a mi criada y tengo un hijo con ella. Y él no dijo, no, eso no se puede hacer. Le pareció buena la idea. Y era el padre de la fe. Recuerden de la borrachera de Noé. Y está en Hebreos 11. Recuerden de Lot. Recuerden de Sansón y Dalila. Recuerden de todos esos casos. Recuérdense de Salomón y sus 1000 mujeres. Y está en la lista. ¿Por qué? Porque pasaron por la segunda cruz. La cruz del que reconoció a Jesús y le dijo, cuando vengas en tu reino, Señor, condenó al otro y tú ni estando en la misma condición, respeta al que está muriendo por ti. Le dijo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, los pecados desaparecen, son borrados, no por nosotros, sino por Jesús, el que murió por nosotros. ¿Cuántos quieren en esta noche, en esta mañana, pues en agradecimiento, darle el corazón suyo? ¿Quieren ponerse de pie? Porque queremos cantar ahora y tener oración. ¿Quieren? Amén, que Dios les bendiga. Me da alegría que había unas cuantas personas que nos visitaban por primera vez. Espero que no sea por última, que sigan visitándonos, porque aquí es el mejor lugar donde puede usted aprender las cosas de Dios. Vamos a escuchar ahora el himno que nos va a anunciar y después tendremos la oración final. Vamos a cantar el himno 109.